La radiación ionizante es esta fuerza invisible que interactúa con todo lo que nos rodea a nivel atómico. Pero la gran pregunta es, ¿cómo medimos el impacto real que tienen los seres vivos? Para entender sus efectos es fundamental poder saber, de alguna manera, cuánta energía depositan los tejidos. Esa es justo la pregunta del millón. No podemos verla, no podemos sentirla directamente, pero sus efectos son muy, muy reales. Pues bien, resolver este reto es el objetivo de una ciencia llamada dosimetría. Y hoy vamos a desgranar exactamente cómo lo consigue. Para entenderlo bien, vamos a seguirle la pista a la ciencia. Empezaremos con los primerísimos intentos de medición y avanzaremos hasta llegar a la magnitud que es la clave de todo, la que nos permite predecir los efectos biológicos. Un pequeño viaje que, empieza ya mismo. A ver, la respuesta de un tejido a la radiación depende sobre todo de una cosa, la energía que absorbe. El gran reto, claro, es saber cuánta energía es y cómo se distribuye. Y de eso, precisamente, se encarga la dosimetría. O sea, que la dosimetría nos da las herramientas para pasar de algo abstracto como la radiación a un número, algo concreto que nos deja evaluar qué puede pasar. Podríamos decir que es como el idioma que necesitamos para hablar con precisión de este fenómeno invisible. Si echamos la vista atrás, el primer intento de la histeria para cuantificar los efectos de la radiación fue una magnitud llamada exposición. Ojo, fue un punto de partida crucial, pero, como veremos enseguida, tenía unas limitaciones bastante importantes. La clave de esta definición es que es muy, muy específica. La exposición se centra en medir la ionización, es decir, la creación de iones, pero lo hace con dos condiciones súper estrictas. Solo vale para fotones y únicamente en un medio, el aire. En ningún otro. Y aquí es donde empiezan los problemas. Al estar tan restringida, no servía para otros tipos de partículas, como los neutrones, ni tampoco para otros materiales, como el tejido humano o el agua, que al final es lo que más nos interesa. Y por si fuera poco, medirla era técnicamente un lío. Estaba claro que hacía falta algo mucho más versátil. Esta cita, la verdad es que lo clava, lo resume a la perfección. La exposición fue un primer paso muy importante, no le vamos a quitar mérito. Pero la ciencia necesitaba avanzar, encontrar magnitudes que describieran la física de fondo de una forma más fundamental y sobre todo más aplicable. Entonces, ¿cómo se superaron estas limitaciones? Pues la respuesta llegó con el Kerma, una magnitud que ya sí estaba diseñada para ser mucho más flexible y físicamente mucho más relevante. Aquí la palabra clave, la que hay que recordar, es energía liberada o transferida. Fíjate, el Kerma ya no mide la ionización en el aire, no. Lo que mide es la energía que las partículas sin carga, como los fotones, le transfieren a las partículas con carga, como los electrones, dentro de un material cualquiera. Y aquí es donde se ven claras las ventajas. Funciona para fotones y para neutrones. Y lo más importante de todo, se puede definir para cualquier material. El Kerma, en resumen, nos dice cuánta energía se ha puesto sobre la mesa, cuánta se ha transferido y está ahí, lista para ser depositada. Es importante entender esto. El Kerma es el primer eslabón de la cadena de energía. Es la causa. Llega la radiación sin carga, transfiere su energía y ¡pum! Esa energía transferida es el Kerma. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué pasa después con esa energía? ¿A dónde va? Y con esa pregunta llegamos a la magnitud dosimétrica más relevante, la fundamental de todas, la dosis absorbida. Si decíamos que el Kerma es la causa, la dosis absorbida es el efecto que de verdad nos interesa medir. Ojo que la distinción es crucial. Ya no hablamos de energía transferida o disponible, sino de la energía que finalmente se queda, la que se deposita en esa pequeña porción de materia. Y esta es la energía que realmente puede causar efectos biológicos. Así que el punto clave es este. Para saber el posible daño o el efecto terapéutico de la radiación, la dosis absorbida es el dato que realmente importa. Y lo bueno es que es válida para cualquier tipo de radiación y cualquier material. Es universal. El foco, por tanto, se pone en el destino final de la energía. Se mide lo que llega y se queda en un punto súper concreto, porque eso es lo que, al final del todo, va a determinar la respuesta del tejido. Y esto nos lleva a la comparación más importante de todo este análisis, la diferencia, que es sutil, pero vital, entre el Kerma y la dosis absorbida. Entenderla es entender el meollo de la dosimetría. Vamos a imaginar el proceso en 3 pasos sencillos para que quede muy claro. Primero, la radiación llega al material. Segundo, cede su energía a los electrones que hay allí. Eso es el Kerma. Y tercero, esos electrones, ya con energía, viajan una pequeña distancia y depositan esa energía. Eso último es la dosis absorbida.
Pensemos en una analogía. El kerma es como el dinero que se ingresa en la cuenta bancaria de los electrones. La dosis absorbida es el dinero que esos electrones realmente se gastan en el material. En definitiva, y para que nos quedemos con la idea principal, el kerma es la causa, la dosis absorbida es el efecto. Hay que decir que existe una situación especial, llamada equilibrio electrónico, en la que la energía que sale de un volumen muy pequeño es exactamente la misma que entra. En estas condiciones, que por cierto son comunes en radiodiagnóstico, resulta que el kerma y la dosis absorbida son prácticamente iguales y eso simplifica los cálculos una barbaridad. Y aquí tenemos nuestro resumen final, para tenerlo todo a la vista. Hemos hecho un viaje. De la exposición limitada al aire y a los fotones, hemos pasado al kerma, que mide la energía transferida en cualquier material, y finalmente a la dosis absorbida, que mide la energía depositada, y es, sin duda, la clave para entender los efectos biológicos. Porque, al final, ser capaces de medir con precisión la dosis absorbida no es una simple curiosidad académica, ni mucho menos. Es la base para optimizar los tratamientos de radioterapia, para proteger a los astronautas de la radiación cósmica y para garantizar la seguridad en un montón de aplicaciones. La idea es simple. Cuanto mejor medimos lo invisible, mejor podemos aprovechar su poder y, a la vez, mitigar sus riesgos.